Es lento para la ira y grande en misericordia. Es un versículo que hemos utilizado muchas veces, sobre todo cuando tenemos problemas. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, ¿no es cierto? Y decimos que la misericordia de Dios es grande porque Dios es un Dios paciente. Él no se enoja rápido, Él toma tiempo para enojarse. En el tiempo de Noé se tardó 100 años para ejecutar su juicio. Lento para la ira, grande en misericordia. ¿Qué vamos a hablar entonces hoy? Vamos a hablar de la misericordia de Dios. Seguimos estudiando en Marcos, pero mire, eso de ser papá, pues es una cosa bien interesante. Las mujeres no entienden esto porque no son papás. Las mamás tienen un privilegio que nosotros no tenemos. Tienen un vínculo especial con el bebé desde que nace, desde que está dentro de ustedes. Nosotros no tenemos ese vínculo. A nosotros nos presentan el bodoque y nos dicen que es de nosotros y que hay que mantenerlo. ¿Cuándo? Toda la vida. Se van de la casa y regresan, parecen boomerangs. Se fue y regresó. Ser padre de familia es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es un privilegio. Los padres somos responsables de la vida de una persona. Esa persona depende de nosotros para todo y por muchos años. No es un ratito, no es como que siéntate a comer hoy, es muchos años. Pero el privilegio de ser padre de esa persona es mayor que cualquier responsabilidad. El privilegio es mejor que la responsabilidad. La manera en que nos involucramos con las personitas que nos tocan como hijos depende del ciclo de la vida. El ciclo de la vida tiene un ciclo bien interesante, porque todos, quiera uno o no quiera uno, siempre decimos: yo no voy a dejar que mis hijos pasen lo que yo pasé. Todos decimos eso. Si usted viene de una situación muy pobre, usted va a decir: yo voy a trabajar para que a mis hijos no les falte nada. Sí, si usted viene de una situación en la que su papá le rompía la escoba en la espalda por cualquier pretexto, usted dice: a mis hijos no me los toca nadie. Si usted viene de riquezas, usted dice: esos niños tienen que aprender lo que cuesta el dinero, que se vayan a trabajar, yo no les doy nada. Y si usted no supo lo que era una nalgada, sus hijos sí. La vida da vueltas. Y después, cuando los hijos crecen, le dan la vuelta al revés y vuelve a empezar la vida. Ese es el ciclo. El privilegio más grande que tiene el papá es ver cuando los hijos toman decisiones. Llega un tiempo en nuestras vidas que los hijos crecen y empiezan a tomar decisiones. ¿Y qué cree? Se equivocan. Todos los hijos tomamos decisiones y nos equivocamos. Así que el privilegio no es ver tomar las decisiones, el privilegio es darles el consejo, el privilegio es perdonarlos, el privilegio es abrirles las puertas y darle otra oportunidad al hijo. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado otra oportunidad a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros le vamos a seguir dando oportunidad a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos y Dios nos perdonó? No tomó en cuenta lo que hicimos cuando nosotros no tomamos en cuenta su voluntad. Oramos por los inmigrantes que vienen. Que Dios les ayude. Sería la voluntad de Dios que vinieran. A veces sí, a veces no, a saber. Pero Dios no rechaza a nadie. Él es siempre lento para la ira y grande en misericordia. Tal como somos nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros somos al revés. ¿Cuál misericordia? Rápidos para la ira, así somos nosotros. El papá dice que la chancla voladora. La característica de Dios como nuestro Padre refleja su carácter justo, bondadoso y de amor. Dios es un Dios justo, un Dios bondadoso, un Dios lleno de amor. Esas son las características de Dios como un Padre. Acompáñeme a Marcos 14,
del 43 al 50, seguimos estudiando Marcos. Cuando yo llegué al capítulo 14 dije, ya nomás nos faltan 2, ya vamos a acabar. No, está larguísimo el 14. Oiga. Dice el 14, versículos 43 al 50. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Muchas veces he hablado de estos 3 conceptos que vamos a ver hoy: la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Los que asisten a la escuela dominical, los que vienen a los estudios los miércoles, ya han escuchado mi definición de estas 3 cosas, pero se lo voy a volver a repetir. ¿Qué es la justicia de Dios? Ponga atención en las afirmaciones y en las negaciones. La justicia de Dios es el principio que hace que Dios sí nos dé lo que sí merecemos. Esa es la justicia de Dios, que Dios nos dé, que sí nos dé lo que sí nos merecemos. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es lo que hace que Dios no nos dé lo que sí nos merecemos. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es lo que hace que Dios sí nos dé lo que no nos merecemos. Suena como un juego de palabras. Sí, no, etcétera, etcétera. Pero mire, la historia de hoy en Marcos no puede estar llena de más contrastes. Es una de esas que si le hicieran película a este versículo, uno está agarrándose de las uñas ahí porque está bárbaro este versículo. El traidor y amigo de Jesús entrega al maestro con un beso. Qué tremendo. Los guardias, la gente que vienen con espadas, con palos, como si fuera el peor de los criminales. El instinto de los discípulos es defenderse y se agarran a palos, sacan la espada, se empiezan a golpear. La bondad del maestro al sanar la oreja del que le rompieron la oreja. Y por último, el abandono de sus seguidores, incluyendo el que le dijo que lo iba a seguir hasta la muerte. La película está tremenda, la historia está tremenda, y la justicia de Dios está presente. La justicia de Dios es el principio que hace que Dios sí nos dé lo que sí nos merecemos. ¿Qué merecía Judas, el traidor? No, pastor, ese fue el peor. Ese vendió al maestro por 30 monedas de plata. ¿Qué se merecía Pedro? Ese le siguió después de lejos y lo negó. ¿Qué se merecía Pedro? Sacó la espada enfrente de todos, le corta la oreja al siervo. Podía haber provocado que todos le cayeran a palos a todos los discípulos y los había matado a todos ahí. Puso en riesgo a todos los discípulos. ¿Qué tal la gente que venía con los palos? ¿Qué se merecían? Venían por él como si fuera un ladrón. ¿Qué de los discípulos que abandonaron a Jesús? ¿Qué se merecían ellos? La historia está tremenda. La mejor manera de describir la justicia de Dios es decir que simplemente la justicia de Dios es justa. Pastor, pues eso ya todos lo saben. La justicia de Dios es justa. Vamos a ver un par de ejemplos. Acompáñeme a Génesis 2, del 15 al 16. Y después vamos a leer Génesis 3 del 9 al 10. Dice Génesis 2 del 15 al 16.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios es un Dios justo. Él dijo: el día que comieres de este árbol, vas a morir. Va a haber consecuencias. En el momento que comieron, hubo consecuencias. En ese mismo instante ellos se encontraron totalmente descubiertos, desprotegidos de Dios, separados de Dios, con la culpa del pecado en su cara. Viene Dios y les dice: ¿dónde estás? No dice: me escondí porque le comía la manzana, que a saber qué era. Dice: me escondí porque tuve pena, porque tuve miedo, porque hice algo que no tenía que hacer. Inmediatamente la culpa del pecado viene, Dios los juzga tal como Él lo dijo. La justicia de Dios es justa. Acompáñeme a Jeremías 25. Si no encuentra a Jeremías, es que no vino a la iglesia. Está después de Isaías, antes de Lamentaciones. Jeremías 25. Es un poquito larga la lectura, así que nos vamos a brincar. Jeremías 25, vamos a leer el 3 y el 4, y después del 8 al 11. Es de esos libros que no se encuentran a la primera, pero échele ganas. Jeremías 25, del 3 al 4 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Versículo 8 al 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y la luz de lámpara. Todo esto será puesto en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 23 años estuvieron profetizando: los voy a castigar. Dejen de hacer lo que están haciendo, los voy a castigar. Vamos al capítulo 29, ahí mismo en Jeremías, versículos 8 y 10. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sonáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. 70 años. Dios lo dijo, la justicia de Dios es justa. ¿Cuántos años tenía que cumplir? 70. No había vuelta de hoja. Había adivinos ahí que les decían: no, en 2 años los van a regresar. Voy a hablar con el rey, nos regresan pronto. Dijo Dios: 70 años. El juicio de Dios es justo. 70 años. ¿Quiere más ejemplos? A ver si me encuentra Ezequiel. Está después de Lamentaciones. Ezequiel 18, 20. Ezequiel no quiere cooperar. El alma que pecare, ésta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío
será sobre él. El que pecare, morirá. ¿Cuál es la justicia de Dios? Justa. ¿Qué nos merecíamos por el pecado? La muerte. El alma que pecare, esa morirá. Lucas 23, 46. La justicia de Dios es justa. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El justo que llevaba todos los pecados de nosotros, murió. El que lleve pecado va a morir. La justicia de Dios es justa. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu y murió. Si Dios dice que los pecadores merecen morir, el que lleve pecado va a morir. La justicia de Dios es justa. Pero la misericordia de Dios es grande, es para siempre. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no es cierto? La misericordia de Dios es que Él no nos dé lo que sí nos merecemos. La misericordia de Dios se ve en que Él nunca nos deja de amar. ¿Es usted bueno? ¿Es usted malo? ¿Es usted malísimo? Dios nunca lo deja de amar. Vamos a regresar al Edén. Génesis 3:24. ¿Qué pasó en Génesis 3:24? Dijo Dios: el día que comieras de este árbol, morirás. Nunca les explicó qué tipo de muerte era, pero dijo: el día que comieras de este árbol, morirás. Y dice el versículo 24 del capítulo 3: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios juzgó a Adán y Eva. Dios los maldijo, les dijo cosas. A la mujer le dio dolor, al hombre le dijo que la tierra no le iba a producir nada, etcétera, etcétera, etcétera. Los juzga, pero no los mata. Les dio la vida para que tuvieran oportunidad de buscarle más adelante. Dios es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. El día que comieres de este árbol ciertamente morirás, pero te voy a dejar vivo para que aprendas a adorarme, para que aprendas a conocerme. ¿Se da cuenta? Lamentaciones 3:23, que ya me lo robaron aquí, oiga, le estoy dando vueltas y no lo encuentro. ¿Quién se llevó a Lamentaciones? Lamentaciones 3:22-23 está entre Jeremías y está entre Ezequiel. Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Se lo llevaron preso como esclavo 70 años a Babilonia. Pero dice el pueblo: tus misericordias nunca decayeron, fueron nuevas cada mañana. Les dijo el profeta: se los van a llevar a Babilonia, y cuando lleguen a Babilonia, construyan casas, hagan su arado, siembren la tierra, les va a ir bien, nomás que tienen que estar allá 70 años por juicio de Jehová. La misericordia de Jehová. Cuando alguien le diga: se lo van a llevar de esclavo, ¿usted qué se imagina? Pues me van a poner cadenas, me van a aventar a la casita de ahí del perro y ya me van a tener de sobras de comida. Dijo Jehová: se van a ir a Babilonia como esclavos, pero hagan casas, les vamos a dar tierra, van a construir, van a sembrar, van a vivir, van a tener familia. La misericordia de Jehová no los consumió. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová nos da tiempo para buscar a Dios. No quisiste buscar a Dios hoy, te voy a dar oportunidad mañana. No quisiste buscar a Dios mañana, te voy a dar oportunidad pasado mañana. La misericordia de Dios
no me salva. La misericordia de Dios no perdona mis pecados. La misericordia de Dios no me bendice. Me da tiempo para que yo busque a Dios. Dios es paciente y está esperando que usted crea en Él. Pero el tiempo se puede acabar y a usted se le puede acabar la oportunidad. Nadie tiene la vida comprada. Dios se llevó al pueblo 70 años a Babilonia, pero no todos regresaron, algunos se murieron allá. La misericordia de Dios y de Jesús dejó que Judas traicionara al maestro. Maestro, maestro, y lo besa. Y Jesús le dice: amigo, ¿vienes por mí? La misericordia de Jesús. El tiempo de Judas ya se había acabado, pero Jesús lo recibe con amor. Jesús no rechaza a nadie porque la gracia de Dios es grande. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso, pero la gracia de Dios es el principio que hace que Dios nos dé lo que no nos merecemos. Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio a Jesucristo. No nos merecíamos eso. Cuando usted y yo conocimos a Jesucristo, nos dijo: cree en mí y te voy a dar derecho de ser mi hijo. No nos pidió más nada. La gracia es recibir algo sin costo que no merecemos. Hoy es el Día de los Padres. Por lo menos nos dio una tacita de café. Oiga, pues está buena la cosa. Hermano, pero ¿por qué a mí mi tacita me la dio Gedalia y no mi hija? A ver, la gracia del papá para perdonar a los hijos, oiga usted. La gracia es dar algo sin costo a una persona que no se lo merece. La gracia es recibir gratuitamente lo que no me merezco. La gracia ha hecho que yo posea algo que no me merecía, algo que yo no me gané, algo que yo no trabajé por ello. Imagínese que usted llega a un dealer de carros. No sé por qué traigo ese ejemplo desde ayer, pero vamos a ver. Llega usted a un dealer de carros y busca el carro más caro del lote. No se fija cuál es el más bonito, el más caro. ¿Cuál es el más caro? Dice: mire, pues el más caro es aquel que tenemos allá, el azul chiclamino ese que está por allá. Pero ya lo compraron. ¿Y quién lo compró? Pues el señor aquí lo compró. Ah, bueno, deme las llaves, yo me lo llevo. Oiga, pero usted no lo pagó, pero ella me lo dio. La gracia es recibir gratuitamente algo por lo que yo no trabajé, algo que yo no pagué, algo que no es mío, pero que me lo dieron. Eso es gracia. Y la gracia de Dios es tremenda. Acompáñame a 1 Timoteo 1, 15, 16. Palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para tiempo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Cristo vino al mundo para salvarnos. ¿Qué hicimos para que viniera Cristo a salvarnos? Absolutamente nada. Pablo reconoce que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores al creer para vida eterna.
al que crea para vida eterna. Cristo vino a salvarlos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de sus riquezas en el cielo. Vino a nacer en el vientre de María. Déjeme, le hago una pausa aquí, a ver si nos entendemos. ¿De qué tamaño es Jesús? Todo se sostiene por Él, en Él y para Él. Y sin Él nada de lo que existe existiría. Él es más grande de todo lo que existe. Y se hizo del tamaño de un embrión para estar adentro de María. Todo lo que sostiene al universo estuvo adentro de María, para que usted y yo fuéramos salvos. ¿De qué tamaño es la gracia de Dios? Enorme. Romanos 5:17. Pastor, ahora sí me hizo desempolvar la Biblia. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si por uno reinó el pecado en el mundo, por Jesucristo nosotros vamos a reinar por la gracia de Dios en vida. La muerte de Adán y Eva se deshizo. Si por Adán entró el pecado, por Jesucristo nosotros reinamos en vida, por fe. La vida que tanto necesitábamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo nos las dio gratuitamente cuando la recibimos por gracia. Cuando usted y yo creemos que Jesucristo tomó nuestros pecados, listo, gratis. Tito 3:4-7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos junto con Él. Él vino y nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Si Dios viniera en persona en este momento y nos pidiera hacer algo, ¿no lo haríamos? Si aquí me aparece Jesús de un solo y me dice, quiero que barras allá, ¿no barro? ¿Qué cosa me pediría Jesús en persona que yo no haría? Pero Él nos salvó no por obras que sí haríamos, pero no las necesitamos. Nos salvó por fe, justificados en Él. 2 Corintios 5:21. El resumen de la gracia de Dios. Si usted quiere resumir la gracia de Dios, este versículo, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hubo un trueque en la cruz. Él tomó mis pecados, yo tomé su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó nuestro pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia, nosotros tomamos su justicia de Dios en Él.
La gracia de Dios se resume en este versículo. Al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué más gracia necesita usted para vivir para Él? ¿Qué más necesita? Mire, Jesucristo vino a nacer a esta tierra haciéndose semejante a los hombres. Vivió como cualquier hombre. Tuvo hambre como cualquier hombre. Tuvo tentaciones como cualquier hombre, pero no pecó. La justicia de Dios se derramó con ira, con grandes juicios y grandes sentencias en todos los que desde el principio desobedecieron a Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra toda injusticia. La justicia de Dios es justa. El que peca tiene que morir. Así es la justicia de Dios. Y a Dios no sé por qué le preocupó. Él pudo haber hecho nuevos hombres, nuevas mujeres. Acaba la historia, cielo nuevo, tierra nueva. Él podía haberlo hecho desde cuándo. El pueblo de Israel está en el desierto. Moisés ora, Señor, tu pueblo. Él dice Dios, no, tu pueblo. Este ya no es mío. Lo voy a desbaratar todito y te voy a dar otro nuevo. Eso podía haber hecho desde un principio Dios. Él no le debería de haber preocupado que nosotros pecamos. Él dijo, si pecas vas a tener consecuencias. Pecaste, tienes consecuencias, punto. No tenemos excusa de por qué pecamos, ni tenemos por qué quejarnos cuando nos va mal, cuando pecamos. Pero Él es similar a los papás de nosotros. El papá dice que te va a castigar cuando te portes mal. ¿Qué te va a pasar cuando te portes mal? Te van a castigar. Ya le he dicho yo, mi papá tenía una reglita en la sala, colgada, pedacito de madera ahí, y tenía escrito, con un plumín negro, tenía escrito, te lo dije. Así decía la reglita, te lo dije. ¿Te lo dije? A mí no me tocó, pero mis hermanos me dicen que así decía. ¿Qué excusa tenemos? Lo hiciste, Dios te va a castigar. ¿Qué excusa tienes? La Biblia dice, pastor, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Señor, dame de tu misericordia. ¿Para qué me sirve la misericordia? Para alargar el plazo. Si me van a castigar, pues castígueme de una vez, no me torture. Me va a castigar hasta mañana y estoy esperando a ver a qué Dios me cae. La misericordia de Dios me compra tiempo para que yo busque a Dios mañana. Pero no me salva. No me quita el castigo. Tarde o temprano va a llegar. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Dios quiere que como al principio Adán y Eva caminaban con Él, nosotros caminemos con Él. Pero todos los hombres tenemos un problema, las mujeres también, todos los humanos tenemos un problema. El pecado nos separa de Dios. Las personas que no han aceptado a Dios no pueden tener una relación con Dios porque el pecado los separa de Dios. Usted puede tener toda la misericordia de Dios, pero el pecado los separa de Dios. Y Dios hubiera dicho, te lo dije. El día que comas morirás y punto. Pero no. Él proveyó para que nosotros pudiéramos entrar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nadie viene al Padre si no es por Jesús,
había necesidad de que Jesús viniera, porque es el único camino al Padre. La única opción que tenemos para reconciliarnos con el Padre es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Si usted y yo ya aceptamos al Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que estamos justificados por fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando usted dice gloria a Dios. Pero si usted no ha aceptado a Jesucristo todavía, la Escritura dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice posiblemente no vas a ver la vida, dice no verá la vida. El que rehúsa creer en Jesucristo no puede ver la vida. Así que, mi hermano, tenemos de tres sopas. Usted puede escoger entre la justicia de Dios, que lo condena a estar separado eternamente de Dios. Usted puede escoger la misericordia de Dios, que le da un tiempito a ver si le alcanza el tiempo para que empiece usted a buscar a Dios, pero es posible que se le acabe. Yo le recomiendo que escoja la gracia. La gracia de Dios, que ya fue pagada. Nuestra muerte ya fue pagado. El perdón de pecados ya fue otorgado. La sangre de Jesucristo ya nos limpió y ya nos dio gratuitamente la vida eterna. Las características de Dios como nuestro Padre reflejan su carácter justo, bondadoso y de amor. Eso es el Padre. Pero su opción de usted es creer y disfrutar el amor y la gracia de Dios, si es que usted cree. Si usted no cree, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. A usted le toca escoger la justicia de Dios o la gracia de Dios. ¿Quiere enfrentarse al juicio de Dios? A usted le toca escoger. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor. Sabemos que tú eres santo, tan santo que no puedes mirar al pecado, Señor. Y sabemos que nosotros estamos llenos de pecado. Y entendemos, Señor, que, Padre, tú no tenías por qué haber hecho lo que hiciste. Tú dijiste: el día que pecares morirás, y lo cumpliste. Así que nosotros no tenemos excusas, Señor, pero tú en tu amor y en tu misericordia mandaste a Jesucristo para que Él fuera el mediador entre nosotros y el Padre. Y a nosotros nos toca creer en ti, Jesucristo. Creer que tú tomaste nuestros pecados, que los llevaste en la cruz del Calvario, que ahí tú pagaste nuestro castigo y que nos diste tu justicia, lo que tú lograste en la cruz del Calvario. Así que, Jesucristo, venimos ante ti. Señor, yo sé que eres un Dios justo y que tus juicios son justos, pero yo no quiero ser juzgado, Señor, porque conozco mis pecados. Sé que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, pero algún día se va a acabar la misericordia. No contenderé para siempre, ni para siempre, dice tu palabra, ni para siempre guardaré el enojo. Algún día se acaba la misericordia. Señor, dame de tu gracia. Ayúdame a recibir lo que no me merezco, que es tu salvación. Ayúdame a recibir lo que no me merezco, que es Jesucristo. Y ayúdame en agradecimiento a vivir para ti, Señor, sabiendo que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Que algún día vamos a tener la vida eterna para siempre contigo, que ahora ya disfrutamos, algún día vamos a estar contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, que todos recordemos esto, que se grabe en nuestros corazones y que podamos escoger la gracia de Dios todos los días y vivir para ti todos los días, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, y no permitas que se olvide nada de esto, que podamos practicar y que podamos compartir con otros la bendición que es vivir en la gracia de Dios. Gracias, Padre. Bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.